¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto tener este video con ustedes. Les quería hacer este video, seguramente mi papá ya se los comentó en la clase, para enseñarles lo siguiente. Bueno, aquí pues a mí que me gusta hacer presentaciones dinámicas cuando me toca. Em, bueno, recuerdan esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es la que se planteó en el trabajo. Quería explicarles todo en general el marco que engloba el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, la estación meteorológica, pues que ya se pidió por Amazon, eh, mide pues varias variables. Esta estación pues es una estación comercial, entonces por lo tanto ella resiste agua y resiste polvo, por lo tanto la inclemencia del clima se trae ese certificado. No hay problema con eso. Entonces, esta se va a instalar en la parte superior de la rectoría, a- a- digamos a largo plazo. O bueno, en otra parte, eso no es problema. Lo importante es que se pueda ahora instalar para la exposición científica que comienza en unas semanas. Esta estación se conecta a internet, ¿sí? Y la conexión a internet le permite en el visor que trae, ¿sí? Bueno, hablé de- de dinamismo, entonces vamos aquí a Amazon, está pedidos y aquí está la estación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. El visor sería este. Aquí está la dirección del viento, la velocidad del viento. Ahí veo también el dato de lluvia, ¿sí? El tema de la temperatura, de la humedad relativa, el tema de la luz, de la luxometría. Entonces, bueno, esta es la estación que estaría allí, que tiene justo un panel solar para darle energía pues a los instrumentos que están en la parte superior. Bueno, el tema es que esta es la conexión que se establece originalmente, pero nosotros por darle un plus al trabajo, se planteó pues que una persona iba a intervenir esa conexión que tiene una seguridad, ¿sí? Pero que esta persona pues tiene el conocimiento para, digamos, como que darle una pastilla a este sistema, bajar sus defensas, entrar, vulnerar el sistema y así poder establecer una conexión, un streaming de conexión que dicen, que lo llaman así, para que ese flujo de información, así como cuando roban combustible de caño limón Coveñas, de ese oleoducto, pues entonces nosotros es como si pusiéramos como un tubito aquí, que esa información pues nosotros finalmente la estructuraríamos, la organizaríamos en tablas que finalmente pues nos permiten hacer visualizaciones ya a demanda. Por ejemplo, yo uso mucho Power BI, es una herramienta de Microsoft que seguramente les va a gustar cuando la vean, porque es un Excel potenciado. Hagan de cuenta que es el Excel, pero 10 veces mejorado, pensado para para mostrar gráficas. En este caso, que como tenemos la ventaja que hay una conexión directa al lugar en donde se genera la información y estas tablas se actualizan en tiempo real, ¿sí? Entonces vamos a ver que los datos cambian, eso se ve bien, sí, eso vende bastante bien, porque pues ese es como el real potencial que tiene Power BI, porque pues Excel, digamos que vamos al concepto estricto, es un análisis estático que se hace, pues al que ustedes están acostumbrados a sacar medias, modas, bueno, coger el dato, poner un gráfico aquí y allá, pero es que esto se conecta directamente a la base de datos, entonces las gráficas continuamente se están moviendo, entonces uno con las opciones justamente allí puede ver, por ejemplo, el perfil de temperatura en un rango de tiempo y justamente como ese tiempo va hasta el final, entonces el dato que se actualiza, es como cuando uno ve el dólar y esto se va moviendo pues cada cierto tiempo, ¿no? Soy fanático pues de ver la tasa de cambio, entonces esto aquí que estoy haciendo, que estoy cambiando el rango
de tiempo y que automáticamente pues hay un ajuste aquí en la escala, eso se hace de esa manera en Power BI. Bueno, entonces ese es el objetivo, eso es para que ustedes lo entiendan, o sea, entiendan por qué se hace, ¿no? Y esto, la intervención de este tipo de estructuras, lo que permite entender es cómo funciona en general el mundo interconectado del cual nos están hablando tanto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, pues lo ven, digamos, es una gráfica acondicionada de la arquitectura de conexiones que hay, pero acondicionada a pues como vamos a hacer el montaje nosotros en el colegio, ¿no? Pero si nosotros vemos, eh, por ejemplo, ponemos estructuras IoT, ¿sí? A ver, estructura IoT, no sé, se me ocurre eh, tra- eh, general, a ver, ¿qué me sale? Entonces, a ver dónde tenemos algo que nos permita explicar de manera general lo que les estoy mostrando. A ver, yo creo que vamos aquí, se ve muy pequeño. Bueno, a ver, espera. IoT Industrias. Yo- A ver, ¿dónde está? Industrias, IoT, general, industrias, IoT, estructura. Mm, Un segundito. Bueno, las cosas de hacerlo en vivo, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, me interesa una gráfica intuitiva, que sea fácil como de percibir la información que les estoy queriendo transmitir. IoT estructura. Bueno, aquí está, esta es. El tema es que transversal a este tipo de arquitecturas que se proponen para, en este caso, medir lo que ocurre en el fenómeno físico alrededor de la estación meteorológica, que son el tema de la temperatura, la humedad tal. Recuerden que, digamos que de forma transversal eh, hay una capa de seguridad que es la que permite, digamos, garantizar que esos sistemas no son vulnerables, ¿sí? Porque pues es como todo, ¿no? Es como cuando uno eh, vive en un conjunto cerrado, hay un sistema de seguridad que son los celadores y un cercado eléctrico que garantiza de alguna manera que ningún ladrón va a entrar o si tu hijo sale por allí a jugar, pues la seguridad está más o menos garantizada con apoyo de cámaras y tal, ¿no? Entonces, aquí hay una seguridad, estos sistemas todos tienen una seguridad y pues hay una capa de gestión que se establece ya sea de manera automática, pues porque mira, el tipo que vendió esto en Amazon ya lo gestionó para que sea autónoma, es una estación meteorológica autónoma que toma el dato, lo envía y trabaja de manera eficiente. Los sistemas de gestión, pues digamos que se embeben, son embebidos en estos dispositivos, ¿no? Esto quiero que sepan, pues que es un tema transversal aquí. Entonces, miren que la capa inferior, en la parte de abajo están los dispositivos, están los carros, los televisores, las lavadoras, todo eso, ¿no? Entonces, finalmente lo que permite habilitar estos dispositivos, ojo con la palabra que estoy usando, habilitar estos dispositivos para que entren en el mundo de, digamos, de la Internet de las cosas, pues que finalmente es la medición de un dato y su envío a Internet, eso es IoT, no es nada más. Son los gateways, que pues finalmente un gateway en este caso pues es el router, ¿sí? Tense cuenta que un gateway es transversal a la, digamos, al dato que se quiera levantar en cualquier parte de la industria. Digamos que aquí no tienen como la capa gateway porque directamente un celular pues envía el dato a través de su plan de datos, ¿no? Y la tableta también. Pero miren que tiene que ponerse un intermediario. Entonces miren que aquí estos son los brackets del diente, por decirlo así. O sea, la estación meteorológica por sí sola mide, pero pues si no tiene la capacidad de comunicarse con nadie, pues complicado. Entonces
aquí ponemos como ese habilitador de IoT, que es un router, simplemente un router. Y esto me permite ir a la siguiente capa, pues que es la capa de red. Entonces, pues ya, digamos, el dato está en la red. Aquí lo tengo en la red, pero aquí hay que ver a dónde yo lo envío y como esto tiene una capa de seguridad aquí. Entonces, se envía a un punto en concreto. Sí, pues aquí está el visualizador y realmente falta comentar que la conexión, pues como ya está en la red, directamente pues esto va a una app que trae la estación, ¿sí? Entonces, miren que finalmente una estructura de Internet de las cosas es a lo que ustedes han estado acostumbrados todo el tiempo, pero sino que no lo habían visto con los ojos desde una estructura de conexión de Internet de las cosas o habilitación del dato que se mide y se envía a través de Internet. Es lo mismo. O sea, ¿sí? Entonces, a ver, pongo una analogía, es como cuando uno coge un avión y despega y ves a Cartagena, o cuando miras un partido en un estadio, cuando estás en la parte superior, es muy distinto a cuando lo miras en la parte inferior, ¿sí? Desde arriba pues tienes como una visión global de la estructura, de cómo hay una alineación para defensa, para campo medio, para ataque, pero quizás estando un poco más próximo, pues ves quizás el jugador y su área circundante, ¿no? Entonces, verlo así en la globalidad es muy importante y ese es realmente como el objetivo que se quiere de este trabajo en conjunto, porque es transmitirles a los interesados que lleguen a sus mesas a que vean el mundo de esta manera, ¿sí? Porque es que a todo el mundo le hablan de datos, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de que inteligencia artificial hizo esto, ChatGPT, pero realmente vemos el producto final, o sea, en este caso el visualizador, y hay efectos wow por todas partes, ¿sí? Pero no sabemos qué pasa, y eso es algo que va a otra analogía. Ustedes en la casa saben lo que pasa porque pues conocen la estructura, ¿no? Saben cómo su papá funciona, su mamá, quién vive en la casa, en qué casa, cuáles son las reglas de la casa. Entonces, si tú estás afuera de la casa y miras hacia tu casa, sabes lo que está pasando allá, ¿sí? Porque si ves que una luz se encendió, que es como la capa final, dices, ah, no, esa es mi hermana, o mi hermano, o mi mamá, que seguramente se levantó a tomarse un café, no sé, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con un país. En un país, todos tenemos la responsabilidad de estar enterados de cuáles son los planteamientos políticos, porque es que tú no puedes vivir en un país en el que no sepas de qué manera se toman las decisiones, no puedes ir por ahí, o les gustaría estar en una casa en donde ustedes vivan sin saber qué es lo que pasa, saber si se prendió un bombillo, qué pasa, si saben que si suena el timbre, qué pasa, que se va la luz de repente y no preguntes por qué pasa, o no te importe, no, eso no tiene sentido. Entonces, esto, digamos que no es que no tenga sentido que las personas no sepan lo que está pasando alrededor de estos conceptos, pero sí es muy, o sea, o sea, por lo menos en la exposición con esto se deja un legado y las personas que los van a visitar van a decir, oye, qué bien, yo con estos chicos entendí qué es un dato, qué es la inteligencia, aunque sea un concepto de los tres o cuatro que se quieran abarcar, pero que se lleven un mensaje, ¿sí? Porque es que eso de, pues claro, yo fui estudiante de la Nueva Esperanza y bueno, uno se aprende el discurso, tal, y, y lo, y lo, y lo, y lo transmite, pero pues al final, no sé, de pronto ya le llamó la atención la maqueta, pero el mensaje se diluye, ¿no? Qué bonito que es que perdure este mensaje en el tiempo. Entonces, cuando se llega a ese mundo, que es la red, pues a ti te toca almacenar esa información en un lugar. Ahí, pues, on-premise, que son los servidores, están físicos pues, en las empresas. Bueno, si finalmente son computadores o pues hay servicios de la nube pues, que te lo permiten, ¿no? Y finalmente las aplicaciones. Entonces, miren cómo viaja el dato, cómo se habilita, cómo llega a internet, cómo se almacena en alguna parte, porque hay que almacenarlo. O sea,
La energía, ustedes saben, cuando se produce no se puede almacenar, por eso tiene que gastarse, ¿no? Pero hay otras cosas que sí se pueden almacenar. Yo produzco una fresa y la puedo almacenar en el Jumbo y hay un cierto tiempo para que uno la compre, ¿no? Entonces el dato que se generó, que recorrió todo este camino, pues se almacena y se aprovecha aquí haciendo ya la cantidad de cosas que ustedes están escuchando. Entonces nosotros hemos planteado una estructura similar. Este chico que está aquí, que obtiene la información, aquí la almacena y como la almacena, pues entonces esto lo guarda en tablas, ¿sí? Y finalmente aprovecha ese dato y lo muestra en la página de la Nueva Esperanza. ¿Qué es esto? Aquí está. Se generó el dato en la estación, hay un router allí en la Nueva Esperanza, llegó a internet, el muchacho almacena esto en tablas y finalmente le da un valor. Bueno, una vez entendido esto, vámonos acá y yo lo que les quiero mostrar es, bueno, aquí pues está una acotación a lo que se quiere, lo que les he dicho está aquí, en el resumen ejecutivo y objetivos, pero tam- son muchos frentes, ¿no? Los que se quieren tomar, ¿no? Eh, digamos, abarcar. Y vamos acá al tema de, no, a ver, aquí mismo yo creo que se puede hacer. ¿Qué es un transductor? A ver, ¿qué es un transductor? Eso es muy importante entender, ¿sí? Aquí justamente hay un transductor que son los sensores que miden, bueno, que actúan en función del efecto físico a su alrededor. Por ejemplo, esos, esa veleta que está ahí, ese pluviómetro que está ahí, ese sensor de temperatura, reaccionan ante el estímulo externo, ante el estímulo físico. Entonces, sopla el viento, esto comienza a girar, y aquí tenemos pues una velocidad angular, que eso finalmente pues se traduce en una velocidad del viento. Y esta dirección pues también porque tiene una referencia, entonces en función de cuánto gira, pues ahí están los grados a los que está girando, es la dirección del viento. Entonces, si se dan cuenta, el, el pluviómetro es esto, el sensor de temperatura es esto, el sensor de luxometría es esto. O sea, todos los dispositivos que están allí son transductores. ¿Qué es un transductor? Hagan de cuenta que aquí hay una persona que está hablando en inglés y acá hay un lugar en el que nos interesa que ese mensaje sea traducido, en este caso a español. Entonces, ¿cuál es el transductor aquí? Google, Google Traductor, por ejemplo, o un traductor, o un gringo, que haya vivido en Colombia y bueno, y sepa hablar los dos idiomas. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es el valor añadido aquí? Y es que nosotros, ante los estímulos físicos, ante la velocidad de giro, por ejemplo, de este dispositivo aquí, nosotros finalmente traducimos eso a lo que es una diferencia potencial, ¿sí? O sea, los circuitos electrónicos, la sangre de los circuitos electrónicos es el movimiento de los electrones en los hilos de cobre que hay en todos los circuitos electrónicos. Entonces, cuando tú tienes electrones moviéndose por un cable de cobre, pues finalmente eso se traduce en diferencia potencial en alguna parte, ¿no? O sea, el bombillo, el carro, todo funciona a partir de voltaje y corriente, no más. O sea, eso, ya que tú la amplifiques y la reduzcas, mm, digamos que las miles de estrategias que hay para manipular esas señales es la manera que nosotros hemos encontrado para traducir lo que nosotros queremos para nuestras vidas, ya sea tener un celular, tener una alarma, y cómo hacerle entender a esos circuitos electrónicos qué es lo que yo quiero. Entonces, si yo, si la forma de traducir un hi a un hola en el mundo de las estaciones meteorológicas es, aquí tengo una velocidad del viento que está pasando por aquí con un vector, ¿sí? Una magnitud aquí un vector. Bueno, esta es la dirección, aquí está la representación, magnitud vector.
Entonces, pues esto, como les dije, comienza a girar y esto genera una diferencia potencial porque seguramente aquí hay un motorcito que a la inversa pues funciona como un generador de, de diferencia potencial y esto finalmente se traduce en una grafiquita así. O sea, entonces, en función de la diferencia potencial, pues hay una regla, una ecuación que dice velocidad del viento, bueno, la magnitud es igual a A por, digamos que esto es Bx, ¿no? A por B. Ahí se confunde pues velocidad con voltaje. Le voy a poner velocidad. Entonces, si se dan cuenta, esto es una simple, eso ya habrá una relación entre la velocidad y la diferencia potencial, pero esta ecuación es la que me permite a mí hacer la traducción high ola a velocidad del viento en el entorno físico a la velocidad realmente, pero traducida, o sea, obtenida a partir de diferencia potencial, porque pues esto no habla ni mira, sino que eso lo que hace es producir voltaje. O sea, electrónicamente produce voltaje. Bueno, así con el resto de dispositivos, ¿sí? Cuando a mí se me ocurre, no lo sé, me estoy inventando, ¿no? Pero pues eso, ese es el trabajo de ustedes, que ya les voy a contar cómo lo hemos planteado. Nosotros tenemos aquí finalmente un depósito, ¿sí? Un depósito que tiene una área transversal determinada y en función de las goticas de lluvia que caigan, ¿sí? Esto pues se llena hasta cierto punto y puede ser, no lo sé, porque hay muchas formas de hacerlo, que esa altura se mida con un sensor ultrasónico. Por ejemplo, esto manda una señal de sonido, ¿sí? Y pues si está vacío, esto va hasta acá y rebota, y hay otro tamborcito, porque eso trae dos tambores, lee la señal input, la señal eco, que le llaman. Pero claro, cuando tienes agua allí, entonces la señal rebota antes. Entonces esto lo lee antes, porque se sabe en el momento en el que salió, eso es el cero. Y entonces miren, lo mismo, está lloviendo, miércoles va a caer un aguacero duro allá en Turbaco, y esto se comenzó a llenar y acá comenzó a registrarse, porque esto finalmente es una diferencia potencial, ¿sí? Un B aquí, que mide el tiempo en el que, bueno, esto seguramente no es así porque digamos que será así, algo así, porque pues esto se comenzó a llenar. Entonces, progresivo hacia arriba o hacia abajo, pues dependiendo pues cómo se tenga planteado. Pero claro, aquí hay una diferencia potencial que está reaccionando en función de cómo tú electrónicamente eres capaz de generar una diferencia de altura, pero a partir, y cómo esto se puede leer a través de una diferencia potencial, ¿sí? Entonces, por eso los ojos de los robots son sensores de ultrasonido, por eso estoy casi seguro que es así. Y por eso, pues la velocidad del viento pues se mide con estos motores a la inversa, pues que generan electricidad, ¿no? Por este efecto, pues electromagnético en el estator rotor pues, del motor. Bueno, una vez entendido esto, eso es muy importante porque esta información que finalmente se traduce en un voltaje, ya en un número, esto es lo que viaja aquí. O sea, esto ya está programado para que cuando se tengan esos datos de voltaje y se haga la traducción final a un dato, ¿sí? Recuerden, se genera el fenómeno, está la diferencia potencial, pero hay una etapa. Por eso aquí hablan de etapas, que aquí está el sensor, aquí está el filtro, el amplificador, porque no sabes lo que se va a necesitar en función de lo que estás midiendo. Pasas de diferencia potencial a una ecuación que te entrega un dato. Finalmente, a ti te interesa eso. O sea, el microprocesador chiquito que tiene ahí, tiene el dato, y cuando se generan los datos, pues eso tendrá un tiempo muestro establecido. Cada 30 segundos manda el dato. Por poner un ejemplo, no lo sé, ¿sí? Entonces, miren, ese dato viaja aquí, se habilita en internet y viaja acá y viaja pues a la, a la, pues aquí a esta app, ¿no? Que les comentaba, aquí. Pero nosotros establecemos otra estructura paralela, ¿sí? Somos, ya les dije, los que roban combustible en el caño Limón Coveñas, en la estructura permitida, ¿sí? Porque esto está bajo una norma. Entonces, pues hacemos lo que hacemos, pero pues miren que se va entendiendo qué es un dato.
O sea, aquí entendimos que es un dato. ¿Qué significa un dato en una em, estructura pues, en la que pues, se quiere comenzar a explorar el tema de la generación de valor a partir de los datos? Entonces, vamos un pasito más allá. Aquí en el documento que les mandé, pues tengo, o sea, esto tienen que entenderlo, o sea, la tarea es que ustedes sigan explorando, se vean videos, eso, bueno, ustedes saben que estamos en la era de la gestión de la información. Un profesor no lo sabe todo, imposible. El profesor interpreta más bien lo que ustedes le llevan de consulta y está bien porque ustedes van a leer, van a ver videos, entonces van a comenzar a preguntar al profesor pues, sobre lo que encontraron, ¿no? Aquí tenemos algunos conceptos pues que me gustaría que ustedes yo se los puedo explicar, pero me gustaría que ustedes los dominen en lo posible con lo que busquen, tabla uno y tabla 2. Aquí pues en la figura 2 también hay algo de eso. Y pues aquí hay un poco de documentación alrededor de lo que es la sensórica. Entonces aquí ya se entra en el detalle porque pues decimos, bueno, aquí nosotros traemos esto, ¿no? La estación meteorológica, esta es la conexión, estos son los sensores que aquí están documentados, aquí hay un rango de valores pues de tolerancia, ¿no? Entonces, eh, aquí por ejemplo, la velocidad del viento, pues obviamente el rango eh, máximo pues es el máximo que es posible, pues eso que es la vuelta completa, ¿sí? De la veleta. Eh, la velocidad del viento pues mide hasta 100 millas por hora, o sea, 160 kilómetros por hora. Bueno, eso pues vino así con esas unidades de allá, ¿no? Yo no hice la traducción. La radiación solar, que es en luxómetros, pues va de 0 a 200.000, pues claro, le toca porque pues la escala es grande, como eso está en exteriores, entonces pues cuando está el sol pleno, eso va a dar un valor así súper alto. Y están los sensores, el termigrómetro, ¿no? Que le llaman, pero finalmente eso es un sensor de temperatura y humedad relativa, nada más. Ustedes saben pues que, bueno, está en Fahrenheit, ¿no? De todas maneras, la traducción de Fahrenheit a centígrados está por ahí. Bueno, está automatizado en Google. Usted pone en Fahrenheit a Celsius y sale para meter el datico nomás, pero la fórmula es bastante sencilla, es 5 novenos, 9 quintos, algo así bueno, es muy sencillo, eso lo van a encontrar. Y la humedad relativa, pues que es el porcentaje de cantidad de agua eh, en el ambiente. Entonces, ustedes saben pues que Cartagena, como está enfrente del mar, la humedad relativa es muy alta. eh, y esto pues da una sensación térmica de calor mayor. O sea, finalmente lo que percibimos pues es distinto en función de la humedad relativa. Eh, pues yo les cuento, yo viví en Sevilla. En Sevilla, ustedes ven temperatura, Sevilla, eh, Em, miren que tenemos 55 grados en la calle. O sea, eso es una barbaridad. Pero lo que pasa es que Sevilla tiene una humedad muy baja. O sea, 55 en Cartagena creo que nadie puede vivir bajo esas condiciones. Pero Cartagena tiene 32 grados de temperatura, pero sí que se siente mucho más por la humedad. Aquí hay 4 tareas que están bien, bien clasificadas para cada uno de ustedes. Entonces, mi papá me dijo que hay 4 grupos y cada uno de los grupos va a tomar una de las variables que mide el- la estructura de meteorología. Entonces, por ejemplo, para las personas que les toque el viento, esto parece como algo de los 5 elementos, ¿no? En la película es al, al que le toque la luz solar, y pues por lo tanto el tema de UV, que es UV, que es la escala UV. O a las personas que les toque estudiar el tema del termómetro o lluvia, les toca entender cómo funciona ese fenómeno que se está midiendo bajo esta estructura que estamos planteando para el colegio y cómo recorre esa información desde este punto hasta
Bueno, primero enfóquense en documentar aquí en el papel. Yo les voy a pasar el Word. em, Deben documentar cómo se pasa de aquí a aquí. O sea, entenderlo a grosso modo, no tienen que saber qué pasa acá adentro, porque esto acá es un lío. Eso ya es algo que ustedes no han visto todavía y, y eso no tiene sentido. Pero que sepan contarlo como yo lo acabo de contar. Y si se dan cuenta, yo lo conté sin mayor grado de complejidad, ¿sí? Yo se los conté desde la capa superior, ¿sí? Como cuando a ti te venden un carro, un iPhone, un televisor, y no te dicen el televisor, sí, el sensor tal, es un sensor infrarrojo, entonces está... No, dicen tiene control remoto, punto. Se conecta a internet, ya. No, que tiene un procesador tal. Imagínate, yo como vendedor de un televisor explicándole a alguien a una abuelita, mira, no, que te puedes conectar por el protocolo tal, pero si le pones cable de Ethernet, pasas de una velocidad de 500 a 600 megabits por segundo. Ella, la bolita va a quedar azul, ¿sí? Entonces, así como se los expliqué, ustedes lo deben explicar en la exposición científica, pero para apropiarse del tema, tienen que entender un poco aquí, o sea, entender en lo posible, ¿no? Lo van y le preguntan al profesor, o yo tengo planeada una sesión como de preguntas y respuestas la siguiente semana con ustedes, a conectarnos pues a través de video. Y ya, así se apropian, entonces ya lo saben explicar. Eso es lo que tienen que documentar aquí. Y la idea es que con este video, ustedes, porque eso, ustedes van a documentar lo que está pasando aquí, en esta parte. Pero en la exposición, ustedes tienen que hacer lo siguiente, tienen que mostrarla, cuando digan, miren, esto se conecta de esta forma, esta es la pantalla, y la idea es que la pantallita esté dentro del salón, vayan, lleven a las personas allí, muestren el router, aunque sea trivial, pero díganle pues que ese es el que habilita la estación para que ese dato viaje hacia allá, y descarguen obviamente la aplicación de esta de Amazon, ¿sí? Dije, miren aquí, y creo que dice georreferencia y se ve en Google Maps, eso pues descresta un montón. Entonces, ustedes pues ya yo no lo sé, con los recursos que tengan disponibles, ya sea un video beam, un portátil, una pancarta, pues tienen que ir, digamos, organizando bien esta información para que, para que sea llamativa, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto en general es muy llamativo para lo que se ha hecho en el colegio porque justo entra a tocar eh, un tema muy sensible y que la gente en la calle no lo dice, pero no lo entiende. Entonces, eh, les va a ser como, va a captar mucho la atención, ¿sí? Bueno, muchachos, un gusto y em, mi idea es, bueno, en función también de lo que me vaya contando mi papá, también yo ir actuando si de pronto tengo que hacer otro video o esa sesión de preguntas y respuestas la hacemos el lunes de la siguiente semana para que ustedes tengan tiempo para estudiar. Pero bueno, ahí nos vamos comunicando. Yo con el muchacho que está haciendo ese trabajo de hackeo, yo ya les estaré enviando información.